Tengo aquí conmigo, entre mis manos, la que, a mi modesto entender, considero que es quizá la mejor novela escrita en España durante el siglo XX. Se trata de La forja de un rebelde, de Arturo Barea, y quiero recalcar antes de seguir lo que he dicho, escrita en España, no en español. Los españoles tenemos la mala costumbre de considerarnos todavía el ombligo del idioma y no somos más que una fracción de los hablantes de español. Así que conviene hacer esa distinción. Pero bueno, volviendo a la obra de Barea, en realidad es una trilogía. Una trilogía, lo que pasa es que la edición que aquí tengo entre mis manos es esta. Nos, nos la sirvieron en un solo tomo. Una decisión muy acertada, por otra parte, porque en realidad eh, la trilogía versa sobre la vida del propio Barea, su vida novelada. De hecho, sus tres partes, o sus tres novelas, son La forja, La ruta y La llama. La forja versa sobre su infancia y juventud, primera juventud, en un Madrid muy triste durante la época de Primo de Rivera y los años inmediatamente posteriores. La ruta ya es sobre sus primeros devaneos literarios y también sus experiencias como soldado en la guerra en Marruecos, donde fue enviado. Y ya La llama bueno, se ambienta en una España que se dirige paso a paso hacia una guerra civil devastadora y también en esa propia guerra civil. Barea fue jefe de prensa, de hecho, de la República y tuvo que exiliarse. No volvió a España y pasó largos años en el extranjero. De hecho, la tercera novela cae mucho respecto a las dos primeras en cuanto a estilo. Y en alguna parte he leído, oído, y no sé si será verdad, que se achaca a que Barea perdió el manuscrito y tuvo que rehacerlo. Y cuando lo rehizo, pues ya el hombre llevaba mucho tiempo entre angloparlantes y había perdido algo el idioma. Yo no sé si eso será verdad, pero sí es cierto que yo también opino que la tercera no está a la altura de las dos primeras. Claro que las dos primeras son dos novelas enormes. Es un libro que cuando yo lo descubrí me dejó fascinado. Es un libro, bueno, creo que alguna vez he usado el símil y lo volveré a usar más veces, pero no tengo más remedio porque no encuentro mejor comparación. Es un libro hecho para leer tal como se bebe el brandy o ciertos licores fuertes o los whiskies de Malta de muchos años, a sorbos, de a poco, paladeando, no de tirón porque no aprovecha y puede llegar a embotar, a empalagar o incluso a sentar mal. La verdad es que esta forja de un rebelde conjuga dos parámetros muy valiosos. Por un lado, ese estilo maravilloso que a mi juicio es insuperable, es que es una forma de contar las cosas, bueno, no se puede llegar a ese estilo más que saboreándolo, paladeándolo, leyendo el libro. Pero esa maravilla de estilo va a su vez emparejada a que la trilogía es un retrato de una España ya pasada, pero muy presente para el autor, pasada para nosotros, a lo largo de décadas, y esa condición de retrato sumada a la del estilo que le hace una obra literaria indiscutible, más allá de sus otros valores, pocas veces se encuentra, pocas veces. Y de hecho es una novela a la que vuelvo una y otra vez. Y vuelvo una y otra vez, pues tal como les he dicho, yo soy un amante de las novelas con narración. Esta no es que no la tenga, es la vida del propio Barea, pero bueno, es el discurrir de una vida. Y bueno, lo que hago es sentarme, abrir el libro, como ya lo conozco, pues que a veces lo hago al azar y paladeas algunas páginas, disfrutas de ese estilo incomparable de Arturo Barea, te dejas llevar por la magia de la narración que te llena de imágenes, de sonidos, de olores, de sabores, de sensaciones, y encuentras o te reencuentras, redescubres el por qué la lectura es un placer único,
que quizás hay otros artes que son, por supuesto, igual de únicos como placeres, pero lo que tiene la literatura no lo tiene ninguno más.